¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, la Fundación SEPA, que no tiene otro objetivo más humilde, más grande y más sencillo a la vez que el de divulgar sobre la salud de nuestra boca y la importancia que tiene mantener unos correctos hábitos saludables y unos buenos, correctos hábitos de higiene, porque de esta manera podemos prevenir muchas cosas. Este es el mensaje marco en el que nos movemos desde hace mucho tiempo en este especial, como digo, de Cuida tus encías. En el día de hoy vamos a hablar de la ortodoncia en casos de deporte de riesgo, ¿no? Y los riesgos que hay ahora que estamos en verano, que se practican a lo mejor más deportes menos habituales y donde podemos tener algún tipo de problema o accidente. Bueno, pues en unos minutos nos van a atender para contarnos cómo podemos actuar. Va a ser el doctor Iñaki Suárez, periodoncista, que ya nos está esperando. Pero antes yo les recuerdo que si tienen alguna duda con la información o si quieren consultar información en torno a la salud de su boca, de sus encías, tienen un camino directo, que es escanear este código QR ahora mismo con su móvil y darse de alta y suscribirse al newsletter de Cuida tus encías. Todos los meses recibirán en su correo electrónico las informaciones que el equipo de redacción, junto con la colaboración de los profesionales de la salud, elaboramos en cuidatusencías.es, que es la página web de este proyecto tan interesante, este proyecto de tan importancia, divulgación sanitaria de primer nivel. Así que escaneen este código y suscríbanse. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeñita pausa y enseguida saludamos a Iñaki Suárez, que ya nos está esperando. El cepillado solo limpia el 25% de tu boca, dejando bacterias que causan problemas bucales. Listerine Cuidado Total elimina hasta el 99% de las bacterias, fortalece los dientes y protege las encías. Listerine, 6 beneficios en uno para una boca más sana. Es un verdadero honor recibir por primera vez en este espacio de Cuida tus encías al doctor Iñaki Suárez, periodoncista. Iñaki, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ángel por invitarme. La verdad que es un placer poder estar con vosotros. Llevo mucho tiempo además siguiéndoos por Instagram y la verdad que la información es buenísima y de hecho recomendamos a nuestros pacientes que os sigan y os vean habitualmente. O sea que para mí es un placer estar en ese lado esta vez, no desde mirando a la pantalla, sino desde la pantalla hacia afuera. Qué gran noticia esa, qué gran noticia y qué bien, porque justifica el trabajo, sobre todo, que hacéis vosotros. Nosotros al final tenemos que poner la pasarela para que llegue esa información, así que fenomenal. Me encanta empezar de esta manera. Iñaki, estamos ya en pleno mes de julio, mucho tiempo para, por ejemplo, ir a la playa, para subir a la montaña, para hacer esos deportes un poquito más de riesgo, que están muy bien, que hay que hacerlo siempre con precaución, pero que desde un punto de vista de la salud bucodental pues nos pueden provocar ciertos escenarios de los que tendríamos que hablar en el día de hoy. Así que lo primero que te preguntaría es cuáles son los principales riesgos para los deportistas de riesgo, ¿no? Pues, bicicletas, kitesurf, etcétera, que lleven un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, unos alineadores o unos brackets. ¿Qué es lo que deberían tener en cuenta como decir, oye, aquí tengo que poner toda la atención? Efectivamente. Bueno, al final, cualquier deporte de riesgo, como bien dice la palabra, que estamos hablando de los que más se hacen en verano, ¿no? Que estamos haciendo pues, cosas un poco más peligrosas, como puedes hacer el kite, hacer kitesurf, surf normal, o como bien estás comentando en el monte, pues nos puede llevar a darnos golpes, ¿no? Y todos estos golpes siempre pueden llevarnos a avulsiones, a problemas generales a toda la población, los que no llevamos ortodoncia también. Contestando un poco a esto, yo lo que haría es un poco una división de si es paciente en ortodoncia con un alineador invisible o con unos brackets, ¿no? Habría que hacer un poco esa diferencia. Los que tienen la ortodoncia invisible, pues tienen un poco más de ventaja versus los que tienen los brackets, ¿no? Entonces me centraría un poco más en el tema de los brackets. Pues lo que más nos puede llegar a preocupar es las lesiones que pueden tener habitualmente, como les suele decir el ortodoncista, de lesiones en las mucosas, tanto en la zona de la mucosa del labio, yugal y demás, pero siendo un poco más graves, porque al fin y al cabo, hablando claro, un cacho de metal, un alambre o un bracket, lo que puede hacer es llevarnos a hacer unas heridas importantes en la boca, ya no solo el escozor, sino también provocarnos unas heridas profundas, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos, yo creo, más hoy en ese tipo de pacientes. Y yo, de hecho, para empezar, si puedo, recomendaría a la gente que le gusta mucho hacer este tipo de deportes en el caso de que les digan, porque a veces hay dudas, ¿no? Bueno, yo no soy ortodoncista, no, como digo en broma, yo soy un poco Muggle en la ortodoncia, para los que habéis visto Harry Potter.
Pero sí que es verdad que trabajo muy de cerca con ortodoncistas y por lo que nos vamos encontrando lo vamos comentando, ¿no? Y lo que sí que diría es que para estos pacientes que quedan ahí en el umbral, que muchas veces les dan la opción de escoger si hacer esa ortodoncia invisible o esos brackets, pues que vayan más a la invisible porque tienen menos problemas. Ya sé que quizás es más costosa, pero bueno, en su caso yo se lo recomendaría no solo de cara a verano, sino para toda su vida porque hacen deportes de riesgo, por supuesto. Entiendo que la comodidad de podérselos poner y quitar, esto evita riesgos, ¿no? Y luego que no es el metal que decías. Efectivamente, así es. O sea, que es la primera recomendación que yo daba y me centraría un poco más en hablar, porque al fin y al cabo tienen los denominados ataches, que son los puntitos estos que tenemos, ¿no? De resina, de composite, con lo que hacen la ortodoncia, pero generalmente son más pequeños y la herida puede ser efectivamente un poco más pequeña. Centrándonos entonces en esos brackets y en esos deportes un poco que nos exponen, más allá del sentido común, que yo creo que sería el primer consejo, ¿no, Iñaki? ¿Qué Efectivamente. otras precauciones especiales desde un punto de vista de la salud bucodental ofrecéis o planteáis? Pues mira, yo plantearía a los pacientes que ya tienen evidentemente los brackets colocados o que han decidido que se han inclinado por esa opción, pues tener algún tipo de protector. Un protector bucal muchas veces es desconocido, pero existen estos protectores para pacientes que tienen brackets. Hay algunos que estos es como los mismos que utilizan los deportistas como boxeadores o jugadores de baloncesto que pueden recibir codazos, pero están un poco más aplicados a los pacientes ortodónticos. Yo recomiendo que eso lo hagan con los ortodoncistas. Es decir, sí es verdad que pueden vender algunos que estén prefabricados, pero lo idóneo sería hablar con el ortodoncista para hacer algo a medida y ya tenerlo, pues evidentemente, previsto en ese tratamiento. Entonces, la primera recomendación, de manera preventiva, como bien estamos diciendo, Ángel, es tener un aparato que se pueda interponer entre esos brackets y dientes y las mucosas, ¿no? En todo lo que es la zona perioral para intentar evitar esos golpes en esa zona. Bueno, esos golpes lacerantes. Ya. ¿Esos protectores nos sirven también para evitar lesiones en los labios, en las mejillas, en la lengua, por ejemplo? Efectivamente, no, es que es tal cual, sobre todo, como bien decías, en las caras externas, además de que, como a cualquier otra persona, nos protegería de golpes fuertes que nos pueden llevar a fracturas o a abulsiones o a que se nos salga el diente, ¿no? De la encía y del hueso, ¿no? Entonces, es una cosa que es recomendable para todo el mundo, pero más como estabas mencionando tú, Ángel, para pacientes que tienen brackets, por supuesto. Y por lo que comentabas, Iñaki, entiendo que tenemos que pasar por vuestras manos, o lo ideal sería pasar por vuestras manos para que esa férula, para que ese protector estuviera lo más personalizado a nuestra boca. Efectivamente. Existen efectivamente opciones más económicas, pero al igual que recomiendo a mis pacientes en la clínica protectores para los que hacen deportes, que tenemos muchos deportistas, de lo que estamos comentando, sobre todo casualidad en nuestra clínica, mucho jugador de baloncesto, pues recomendamos a medida. Sí que existe una opción un poco menos personalizada, pero como al fin y al cabo bien dice la palabra, al no estar tan personalizada lleva a más error, menos encaje y más problemas. Y luego al final yo creo que en este caso el ortodoncista lo recomendará mucho mejor que evidentemente un comercial que lo vaya a vender en su depósito. ¿Tienen algún tipo de cuidado, de mantenimiento, este tipo de férulas? Sí, lo que recomendamos es que se limpien habitualmente, sobre todo cuando se usan. Quiero decir, si no las vamos a utilizar durante una semana, pues quizás sí que recomendaría limpiarlos preuso por si acaso no están dentro de una caja o han acumulado polvo o la misma humedad bueno, que al final pueden promover la aparición de determinadas bacterias. Pero si se usan, lo recomendable es limpiarlas. Hay unos determinados cepillos que son un poco más gruesos, que se utilizan también, están muy usados en pacientes que tienen prótesis removibles. Y luego acompañarlo se puede perfectamente de un jabón normal. Hay pastas específicas, por supuesto, pero no hace falta. Simplemente tenerlo limpio, tenerlo seco. Eso sí que recomiendo. Una vez que se haya usado, se limpie bien a la vez que los dientes y se deje en una zona donde no acumule humedad, porque depende del material que se utilice y la zona donde esté, puede desarrollar que haya un acúmulo de bacterias y al fin y al cabo es algo que no nos interesa a los dentistas. Estamos hablando con Iñaki del escenario previo. La medicina básicamente es prevención, mejor, pero si de repente tuviéramos una lesión, hubiera algún problema, por alguna herida, alguna cosa, ¿cuáles serían los pasos a seguir
después de sufrir algún tipo de lesión en la boca, de las que estamos hablando? Es una pregunta, es la mejor de todas, yo creo, de lo que podemos hacer ahora, ¿no? Que es la prevención y el saber, en el caso de que no hemos podido prevenir, pues atacarlo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, pues yo sí que recomendaría, una vez ya evidentemente tenemos el protector, o en el caso que no lo hayamos utilizado y tenemos alguna herida, lo primero es intentar localizarla y ver de qué índole es esa herida. Si es una herida muy profunda, y recomendaría, si estuviéramos en la playa, por ejemplo, ir al cuarto de socorro para que lo valorasen, porque quizás haría falta algún tipo de sutura, algún tipo de punto en esa zona. Entonces, lo primero, lo más rápido sería eso. Si por lo que sea, como yo que vivo en Donosti, las playas pues las tenemos ahí metidas dentro de la ciudad y seguidas según salimos tenemos alguna clínica, también sería interesante que lo revisasen. Y luego, como un método para heridas más superficiales que quizás no haga falta, aunque yo sí que recomiendo que vuestro dentista habitual os lo mire, algún componente que tenga ácido hialurónico o alguna clorexina, algo que nos dé esa función de antiséptico, más una zona un poco que ayude en la reparación, como puede ser el ácido hialurónico, que está en boga ahora, pero es que la verdad que funciona muy bien la cicatrización y el alivio del dolor. Y luego, simplemente por mencionar, Ángel, el tema, esto para todos, no solo para los que tienen brackets, pues si tienen algún golpe y tienen una fractura de un diente, aunque muchas veces nos cuesta mucho, a los pacientes les cuesta mucho identificar cuándo es un diente que está roto, cuándo es un diente que se ha salido con la raíz, porque al fin y al cabo no lo ven habitualmente como lo vemos nosotros. Entonces, por si acaso, yo siempre recomiendo que lo cojan de la zona de la corona, que es la parte más blanca, que lo metan en una bolsita. Evidentemente, suero salino va a ser un poco difícil tener, pero si se puede en suero salino, y si no, un poco de leche, si por lo que sea hay algún bar o algo que pueda tenerlo, sin limpiar. No, bueno, si lo limpiamos se puede aclarar un poco, pero es recomendable mejor no limpiar nada, meterlo ahí, no frotar, porque podemos eliminar la superficie de la raíz que nos interesa conservar, llevarlo en ese envase y a todo correr al dentista. Y en el caso de que no tengamos nada, lo mejor es el diente, meterlo debajo de la lengua y conservarlo en la saliva durante unos minutos, incluso alguna hora, para que nos lo puedan recolocar. Y eso sí que es de suma importancia. Y no, de verdad, no empecéis a limpiar la raíz, porque va a eliminar todos esos fibroblastos, ese ligamento periodontal que tenemos en esa raíz, que es crítico. O sea, que entiendo que para la reconstrucción, que podéis reconstruir evidentemente dientes, que esto lo damos por hecho, y estas pautas que nos estás diciendo es para que esa reconstrucción sea lo menos agresiva posible, lo más natural posible, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, para que no acabe siendo un implante, básicamente, que son maravillosos, pero como segunda opción, no como la primera, que como el diente no hay nada. Correcto, ¿no? Lo hemos oído muchas veces en este Cuida tus encías. Por eso lo digo. Por la natural, ¿no? por el curso natural de las cosas, ¿no? Que luego evidentemente hay soluciones. Pero bueno, nos queda muy claro todo ese protocolo, que esperemos que a nadie le pase, pero que la información es importante. Lo que me lleva, para ir terminando también, a preguntarte en genérico como periodoncista por la importancia o las recomendaciones que nos harías, si hay que hacer alguna en especial para mantener la higiene bucal cuando se practica deporte con brackets o con alineadores, o cuando estamos ante una situación de estas de riesgo. Es una pregunta interesante, quiero decir. Yo lo enfocaría, el cuidado es el mismo. Básicamente hay que tener una buena higiene, como bien nos dicen los estudios, hay que tener una buena higiene con cepillos eléctricos y utilizar algún tipo de dispositivo de higiene interproximal. Pero bueno, la recomendación sería, a rasgo general, así como hacer un poco más de hincapié en este tema, que tampoco hay gran diferencia, sería intentar tener la boca lo más limpia posible antes de hacer estos deportes, porque quizás con esas heridas no nos podamos lavar la boca en algunos días, semanas. Entonces, estar con la boca bien limpia, tener muy buena higiene, y esa sería mi recomendación. Eso en general siempre. ¿Qué mensaje final nos podrías trasladar de cara a la práctica de deportes de riesgo, teniendo en cuenta nuestra boca? Bueno, pues yo creo que lo has dicho muy bien al principio también tú, Ángel, que la prevención es lo más importante, que el informarnos y en acudir a nuestra clínica habitual, a nuestro dentista, para que nos haga las recomendaciones, que sepamos lo que hay, que sepamos los riesgos, que al fin y al cabo el conocimiento es lo más importante en todo y en esto más, y que también, pues bueno, que sepamos esas directrices en el caso de tener algún tipo de problema, y que no dejemos de hacer lo que nos gusta, que nada nos interrumpa nuestra felicidad, y que sepamos que siempre puede haber unas consecuencias, pero que la diversión no nos la quite nadie.
puede haber consecuencias, pero también soluciones, como hoy nos ha Por eso. explicado muy bien Iñaki Suárez. Iñaki, te agradezco muchísimo que en pleno julio hayas sacado un huequecito para atendernos y espero poderte volver a ver en un próximo Cuida tus encías más adelante. Estaría encantado, Ángel. Muchísimas gracias. Que pases buen verano. Igualmente, disfruta. Hasta luego. Bueno, pues ha sido un Cuida tus encías un poquito más específico, más concreto. Es lo que queríamos hacer en estas fechas en las que me imagino que muchos de vosotros y muchas de vosotras estáis ya en la playa, en la montaña, descansando como debe ser. Pero bueno, hoy aquí está este puntito de información muy acoplada a los tiempos en los que estamos viviendo ahora, este verano, en el que esperamos lo paséis muy bien, hagáis mucho deporte, si es de riesgo, con estas precauciones que Iñaki nos ha dicho, pero con el máximo deseo de que no os pase nada, evidentemente, ni en la boca ni en ningún lado. Porque os esperamos en septiembre con nuevos programas de Cuida tus encías. Buen verano a todos, un fuerte abrazo y muchas gracias por vuestra atención.